Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Alejandro Pérez. Hoy os voy a hablar del Pegaso eléctrico. Os voy a hablar del primer vehículo eléctrico que se fabricó en España con tecnología española que vio la luz en 1952. Agárrense que vienen curvas. Hace un porrón de años. Así que en este vídeo os voy a contar eso, la curiosa historia del primer vehículo eléctrico, que curiosamente fue un vehículo industrial que tuvimos en España, cómo nació, de dónde vino, por qué se creó y qué fue de él. Así que vamos con la intro y os cuento todos los detalles. Ponemos en situación, España de posguerra. Hemos vivido guerra civil y estamos en un periodo de autarquía. La autarquía, para aquellos que no lo sepáis, es el proceso por el cual un país se cierra completamente a la importación de productos exteriores. Esto se puede producir por sanciones de terceros países o porque tu país ha sido o ha tomado la decisión de aislarse económicamente. Por lo tanto, ni puedes importar tecnología, ni puedes importar muchas cosas de industria, y en España de 1950 lo que sucedía es que directamente no podíamos exportar suficientes hidrocarburos como necesitaba el país. Por aquel entonces dijeron las autoridades: ¿qué hacemos? Necesitamos crear un vehículo que pueda utilizar una tecnología o una energía distinta a la gasolina o el diésel. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues crearon el Pegaso eléctrico. El Pegaso eléctrico es un camión que se creó a raíz del Pegaso 2 gasolina y diésel que había por aquel entonces y que lo que hacía era sustituir toda la parte de los depósitos del vehículo para incorporar baterías de plomo. Luego explicaré mejor cuántas baterías y qué potencia tenía el vehículo. Pero haceros a la idea de que el INI y ENASA, que eran las autoridades industriales o ministerios industriales de aquel entonces, encargaron a la Hispano-Suiza, que había sido nacionalizado, la empresa que a día de hoy se utiliza como marca para algunos coches exclusivos pero que no acaban de despegar. Pues por aquel entonces lo que recibieron fue el encargo de decir, bueno, ya que no podemos comprar suficiente combustible del exterior para nuestros vehículos gasolina o diésel, tecnología que ya estaba relativamente instaurada en el país, aunque la flota de vehículos, sobre todo particulares, era completamente escasa, pero sí que había vehículos industriales y que hacían la gran carga de transporte de mercancías principalmente. No teníamos suficiente energía para esos vehículos. Entonces, ¿qué decidieron hacer? Pues convertir una carrocería que ya conocíamos, una carrocería que ya teníamos relativamente amortizada, como la del Pegaso, y del Pegaso 1 y del Pegaso 2, para hacer el primer Pegaso 100% eléctrico. Es este que estáis viendo en la imagen, y es un vehículo que aparentemente es igual que sus versiones hermanas, el diésel y el gasolina, pero que dentro de sus entrañas, dentro de su historia también, tiene grandes diferencias y para mí marca una anécdota muy bonita dentro de la historia de la evolución de los automóviles, sobre todo los automóviles eléctricos, dentro de España. Ahora bien, la primera unidad que se puso a circular fue en 1952. Aunque este proyecto nació en 1949, hasta 1952 no se consiguió poner la primera unidad en circulación. Para que os hagáis una idea, el hecho de convertir este camión de carga de gasolina o diésel a eléctrico suponía que se incrementaba el peso total del vehículo en 9.170 kilos. Como comprenderéis, eso se debía no solo al motor eléctrico y a su convertor, sino principalmente al peso de las baterías, que luego os contaré detalles muy curiosos. Y por lo tanto, al incrementarse el peso en 9.170 kilos, lo que sucedía es que la capacidad de carga de este vehículo se reducía pues bastante. ¿Cuánto? Pasaba de las 8 toneladas de sus homólogos, el Pegaso 2, gasolina o diésel, a las 6 toneladas del Pegaso eléctrico. Así que, como veis, por el camino se perdían 2 toneladas de capacidad de carga. Pero aún así, el Pegaso eléctrico tenía su función y su motivo. Ahora veréis por qué. Con respecto a sus vehículos hermanos, y de los cuales se le daba diseño de la cabina, que la llamaban la mofletuda, porque era una cabina, como veis en la imagen, con una expresión casi de cara un poquito rara. Para que os hagáis una idea, el Pegaso 2 gasolina tenía
110 caballos en aquel entonces. Y el gasolina y el diésel tenía 125 caballos. Pensar que hoy en día vehículos de poca potencia son vehículos de ese caballaje. Sí, salvando grandemente la distancia. Estamos hablando de un vehículo pesado para transportar, en el caso de los gasolina o diésel, 8 toneladas y tenían entre 110 y 125 caballos de la época, lo cual es relativamente entrañable y para que veáis cómo ha evolucionado toda la industria del automóvil. En este caso, el Pegaso eléctrico, su objetivo fue poder servir de utilidad para cubrir desplazamientos interurbanos y urbanos y hacer repartos de mercancías dentro de las ciudades. Y casi el 80% de su utilidad fue diseñado y planificado para eso, para ser desplazamientos urbanos. ¿Por qué? Pues porque no tenía ni gran potencia, tenía menos capacidad de carga y no tenía suficiente autonomía. ¿Por qué? Pues para que os hagáis una idea, las baterías que utilizaba este Pegaso eléctrico eran 48 bloques y que sumaban 600 amperios, que le daban una capacidad de funcionar, aquí no se medía en kilómetros, se medía en capacidad de horas funcionando de 5 horas. Durante 5 horas el Pegaso eléctrico podía circular y moverse por la ciudad haciendo repartos de carga y descarga con un máximo de hasta 6 toneladas. Y en este caso tenía un caballaje, para que os hagáis una idea, de 14 caballos. Aún así, contaba con 6 marchas y además de punto neutro. Y para lo que dicen los libros de historia es que este vehículo, el Pegaso eléctrico, a pesar de ser un vehículo menos potente en caballaje real que sus homólogos, al tener una relación de cambio que aprovechaba el 80% de la potencia que generaba el motor eléctrico, tenía menos pérdida que los motores diésel y gasolina de la época y por lo tanto no estaba nada mal sus prestaciones finales con respecto al caballaje que atesoraba. Así que, sin duda, una historia muy curiosa, la del primer Pegaso eléctrico. Por desgracia, en 1953 el proyecto se abandonó porque empezó a haber más capacidad de importar combustibles, aunque todavía seguíamos en un régimen de autarquía y no había tanta capacidad para importar o para desarrollar baterías de plomo en aquel entonces para producir vehículos eléctricos como el Pegaso de forma regular. Por desgracia se perdió la capacidad de guardar alguno de esos modelos, no se sabe dónde se destruyó o desapareció el último modelo, pero por lo menos quedan en los libros de historia estas dos imágenes que estáis viendo, que son las fichas y el catálogo del vehículo, del Pegaso eléctrico, cuando se puso a la venta y se comercializó, muy pequeñas unidades, ciertamente, en el mercado nacional. Sin duda, una anécdota suficientemente bonita y curiosa como para que hoy os la traiga. Pensar que España tuvo un vehículo eléctrico en 1952 y que no estábamos tan mal dentro de lo que cabe en la historia de los vehículos eléctricos en España. Por lo menos podemos decir que tuvimos y que teníamos un vehículo pesado eléctrico ya en 1952. La verdad es que son estas pequeñas historias las que a mí, sinceramente, me encantan. Solo se guardan en algunos registros y en algunas asociaciones, como la que voy a poner en la descripción, de amantes del Pegaso, información detallada sobre estos proyectos y desde donde he sacado esta información que os he querido traer hoy. Espero que os haya gustado esta pequeña anécdota del primer Pegaso eléctrico que tuvimos en España, junto con las fotos que he sacado de este club de fans, al fin y al cabo, de lo que fue el primer vehículo eléctrico y en general de la familia Pegaso, que nos acompañó durante más años en su versión gasolina y en su versión diésel, hasta que fue renovado por nuevos modelos pasado el periodo de autarquía que vivía España por aquel entonces. Pero oye, pensar en 1952 que ya teníamos por nuestras carreteras un vehículo eléctrico. Sin duda, todo un hito para las capacidades técnicas de la ingeniería española de la época. Así que espero que os haya gustado esta noticia. Mi nombre es Alejandro Pérez. Hasta aquí está una pequeña noticia y os voy a traer un pequeño segundo vídeo en el que voy a reflexionar un poco y os voy a traer las últimas novedades que se han filtrado de Lexus y de Toyota para los próximos años. Ha sido una de las mayores filtraciones de noticias y está en toda la prensa internacional y por eso me hago eco. Así que lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado este pequeño repaso a la historia del vehículo
Pegaso eléctrico 100% español. Y lo dicho, si os ha gustado, darle a like, suscribiros y si tenéis cualquier duda o comentario, aquí abajo. Nos vemos en el próximo vídeo. Mi nombre es Alejandro Pérez. Chao.